Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Prefiero Creer. Pues estamos aquí con mis hermanos, con Andy, con Milly, Richard también, que está aparte del tema de la producción. Y empezando un nuevo formato, ¿no, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Un nuevo formato que es un poquito más académico, tal vez. No es tan aburrido, pero sí es algo que vamos a explorar un poquito lo que es más la Biblia, de profundo. ¿Y a ti qué te parece, Milly? Me encanta porque aparte de compartir con ustedes, y con todos en realidad, lo que podemos haber aprendido sobre cada uno de los temas, también puedo tomar mi cafecito y poder estar aquí, ¿no? Cómoda, ¿no? También, ya vamos, Ago, dinos, ¿cuál es el tema del día de hoy? Raúl Gesell. Sí, justo hoy día tenemos un tema bastante interesante, inclusive hasta cierto grado polémico, ¿verdad? Porque está relacionado en la fecha bastante conmemorativa, importante y comercial. No solamente a nivel nacional, sino también hasta el nivel internacional, ¿verdad? Sí. Y es un tema de connotación mundial, ya que en realidad es algo que muchos lo nombran en sí, ¿no? Este tema es bastante tocado por todos los países, inclusive las mises del mundo también, cuando dicen sus respuestas que les interesa ese tipo de temas. Así me siento. Así me siento a veces. Y el título es... Bueno, empieza con una pregunta. ¿Los niños van al cielo? ¿Qué tal? Puede ser bastante... Yo podría decir sí, pero habla tu corazón. ¿qué dice la Biblia? ¿Pero habla tu corazón de madre o eres tú? Habla. Buena pregunta. El único que tengo. Pero claro, es lo importante y el formato de que vamos a tener hoy es eso, o sea, ¿qué es lo que dice la Biblia en realidad acerca de lo que es si los niños van al cielo? Claro, no ser emocional, no decir sí van al cielo, ¿por qué? Porque sí. No, hay que fundamentar, sustento. Vamos. Sí, y justo es uno de los motivos, ¿no? Por el nombre de Prefiero Creer. Que lo que buscamos es buscar una respuesta, pero no solamente en base a una creencia propia, sino una creencia basada en lo que la Biblia dice, ¿cierto? Exacto. Justo tenemos también un caso que nos va a brindar Richard para ver más y darle tal vez un contexto y de a dónde vamos a ir con este tema. Hace unos meses conocí una pareja joven. Habían perdido su bebé apenas unos días de nacido. Entre llanto la madre me preguntó: ¿dónde está mi hijo? ¿Volveré a verlo? Esa pregunta me quedó grabada y quizás también tú te la has hecho. Hoy vamos a la palabra de Dios para buscar una respuesta en Cristo. El caso de padres. Yo no soy padre, ustedes sí son padres. Sí. Imaginen, no quisiera poner en ese caso, pero el caso está ahí, ¿no? De unos padres que pierden a su hijo. O sea, me imagino a temprana edad, no sabríamos en qué temporada estaban, tal vez a los meses de nacido, a los años de nacido, ¿no? De repente es un caso bastante doloroso, ¿no? El perder a los padres es totalmente diferente, creo yo. Claro. Y a los que perder un hijo es bastante doloroso. Inclusive esto de las noticias, hay veces que salen las mamás llorando por que ha perdido un niño y siempre decían, ¿no? Perder un papá es diferente, pero perder un niño, un hijo. Normalmente es que los niños entierren a sus padres, pero cuando es al revés es bastante duro, ¿no? Y de repente la emoción de las personas en eso es que decían los padres: ¿dónde va mi hijo ahora que se murió? Es rápidamente decir: no, van al cielo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Claro, lo que pasa es que cuando uno es adulto, de alguna forma tú sabes que la persona es consciente de sus acciones, de las cosas que hace, de cómo vive en realidad, ¿no? Y siendo cristianos, pues sabemos que hay una decisión determinante para poder, digamos, definir ese futuro que tienen después de la muerte, ¿no? Y en el caso de los niños, ya hablando un tema de lo que pueden decir, ¿no? Es lo que se escucha bastante, ¿no? También es que los niños no van, o sea, no pueden ir al infierno, o bueno, van al cielo directamente porque no tienen condenación debido a que son inimputables, hablando como leyes, ¿no? No se les puede hacer un juicio de algo
de lo cual no son conscientes, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? Claro, justo eso Vamos a leer. Vamos a la Biblia. Pero justo, déjame, ¿puedo acotar, por favor? No, si quieres, si no me voy, no hay problema. Me voy de mi casa, no sé. No, que justamente hay algo que Andy inició mencionando y que es muy cierto, ¿no? Mili, tú no me dejarás mentir porque tú también pasaste por eso, ¿no? Justo en nuestro caso con Jenny, con mi esposa, nosotros estamos en una etapa en la que estamos descubriendo un amor muy bonito, un amor muy puro, un amor muy nuevo, ¿no? Muy novedoso. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si es que Isabela... Sí, por supuesto, ¿no? Y justo en algún momento yo me ponía a pensar y decía, oye, ¿qué pasaría, no? ¿A dónde iría? Y justo por ahí un poco como que mi amor de padre me llevaba a que no, o sea, pero por otro lado la formación, la básica formación que puedo tener teológica me decía otra cosa y estaba ahí con unas luchas internas, pero a Dios gracias como que nos deja su palabra para poder estudiar, iluminarnos y en base a eso poder encontrar al menos una guía. Claro. ¿No? A lo que nos pueda ir, en lo que nos pueda revelar. Ahora sí, amigo, por favor, indícanos, invítanos. Justo hay un verso bastante conocido y que hace relación hacia los niños. Y creo que la mayoría de las personas, inclusive no creyentes, han escuchado. Está en Mateo 19:14. No, justamente hay un título que se dice Jesús bendice a los niños. Vamos a leerlo del 13 al 15. Ahí lo ponen en la pantalla. Ahí lo ponen ahí en producción, por favor, ahí le ponen, por favor. Y dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le respondieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, fue allí. Es un verso, imagino que en un contexto que habla en realidad lo que está pasando, ¿no? Muchas personas se acercaban a Jesús pidiéndole bendición, muchos enfermos, pero en este caso son los niños, ¿no? Inclusive me imagino, no sé cuántos niños habrá en ese tiempo también, porque la Biblia no los cuenta, pero habían bastantes familias, ¿no? Y me imagino que cada familia tenía un niño por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Por lo menos tenía un niño. Entonces, imagínense cuántos niños realmente estuvieron ahí. ¿Qué más podríamos hablar acerca de ese versículo? Bueno, sí, sin duda, yo creo que muchos cuando a veces podemos leer esa parte, esta porción de la palabra, muchas veces se nos puede venir a la cabeza fragmentos de las películas, ¿no? De Semana Santa. Jesús sentado sobre una roca, bien peinadito. Y rubio. Y rubio. Bueno, Ojos celestes. Y en eso pasa este percance con los discípulos y Jesús los invita, ¿no? Y se ve una toma muy bonita, muy tierna, ¿no? Jesús rodeado de niños, deja que los niños vengan a mí. Y se presta este escenario, dicho sea de paso, ¿no? Es una base que usan mucho los católicos para poder argumentar, ¿no? El hecho de que sí, acá en la Biblia el Señor dijo de que los niños vengan a Él porque de ellos es el cielo. Y es algo que se va a mantener así. Y lo cual realmente es una mala interpretación, ¿no? Claro, creo que también habla Jesús, o tal vez en ese pasaje también, o habría en otro que decía que es como niños, ¿no? Creo que también hablaba de la pureza que nosotros debíamos tener como niños, ¿no? No sé si será relacionado hacia ese versículo, ese pasaje, tal vez, o no. Sí, precisamente el contexto de este versículo va hacia ello, ¿no? Que justamente relaciona a los niños. ¿Por qué los relaciona a los niños con los adultos? Porque Jesús de una u otra manera invitaba a que los adultos tengan esa nobleza, ¿no? Esa humildad para poder acercarse a Dios, porque en ese entonces, si bien es cierto, habían personas que venían a Cristo, pero también habían personas que en su religiosidad
lo criticaban de blasfemo, de hereje, ¿no? Entonces, justo Jesús hace esa relación en ese contexto. Claro, y también es porque los niños demuestran ese apego, ¿no? Por sus padres, esa naturaleza, digamos, inocente o sin maldad, no sé si llamarla real, en la que uno no actúa de una manera equivocada porque no sabe cómo portarse bien y otros con la intención de portarse mal, ¿no? Y el adulto comúnmente se porta mal con la intención de portarse mal porque sabe lo que está haciendo, ¿no? En cambio un niño no. Y ahí iba yo con el punto de la imputabilidad de una persona, ¿no? Ante un juicio. Vamos a leer este versículo que está en Romanos 3:23. Bueno, es conocido también por la gran mayoría en realidad. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros decimos que los niños, de una otra manera, han sido formados en maldad del pecado, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Y por consecuencia, en realidad, ese niño, por más joven que tal vez sea, creo que tendría que pagar sus pecados en el infierno. Pero ahí viene el juicio. ¿Cuál sería el juicio? Justo. La gracia. No. La gracia no escapa de justicia. No, claro, pero escucha, Dios es justo, en realidad, porque tiene que cumplir lo que está diciendo su palabra. ¿Cierto? Entonces, un juez actúa con justicia, pero también actúa sabiendo y comprendiendo la situación. Exacto, pero eso es parte ya de la gracia. Exacto. Entonces, No, yo creo hay un error en la concepción del atributo de Dios, que es la justicia. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de que Dios es un ser lleno de atributos, para empezar, ¿no? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios santo, y demás. Y dentro de los atributos, Dios es un Dios justo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos netamente de lo que es juicio. ¿Y por qué hablamos de juicio? Porque ya pasamos la gracia, pasamos el amor de Dios, y como la Biblia dice, va a llegar un momento en el cual todos pasen por juicio, ¿no? Entonces es donde Dios no va a sentarse y va a evaluar, bueno, a ver, puede ser, tengo que ver qué pasó, qué hizo. No, simplemente es a juzgar a los que van a pasar eternidad con él y los que van a pasar eternidad en perdición. Pero eso es parte del juicio, pues el juicio no es solamente decir él sí, él no, juzgar, sino es juzgar. Y el juzgar viene del poder determinar qué cosas son debatibles y qué cosas no son, qué cosas no son, digamos, hablando en términos humanos, civiles, ¿no? Qué cosas pueden ser condenables y qué acciones son, digamos, lo que va a determinar una sanción a la persona, ¿no? Ahora, claro, nosotros también seríamos condenados, pero tenemos la gracia de haber sido rescatados por el sacrificio de no, Cristo. pero es que lo que pasa es que la justicia de Dios no es como por ejemplo, no es como su amor, que nosotros lo estamos gozando de él desde que lo conocimos, o claro, son cosas diferentes. Claro, la justicia es en un tiempo, que es en el juicio de Dios. No, entonces, y en ese juicio es relacionada a la sanción, es sancionable, no es donde ya tú cometiste pecado, listo, para acá. Tú te has mantenido, luchaste, ya, listo, tú para acá. O sea, a eso me refiero, ¿no? Claro, pero aparte de decidir alguna cosa, entonces, de una u otra manera debes tener una conciencia de decidir qué es lo que va, ¿cierto? Exacto. Pero un niño, en realidad, vamos a ponerle una edad, creo que el niño. ¿Le parece que si el niño tiene meses? Vamos a ver tal vez casos. 8 meses y 2 8 días. meses Y 2 días. Ya, 2 días. Otro que tenga 3 años. 3 años y 2 meses. Ya. ¿Por qué te complicas con las fracciones? Ya, y otro, tal vez uno diría un poco más adulto, ¿les parece uno de 8 años o 9 años? 9 años y medio. Ya, 9 años y medio. Listo. Ok. Ya, listo, o sea. En el caso primero, son meses. 8 meses y 2 días. El niño muere, no sé, de una fiebre, una neumonía, no lo sabemos. ¿COVID puede ser? Puede ser ya COVID, Listo. no estuvo vacunado, la mamá tampoco estuvo vacunada, y el niño muere. Entonces, ¿el niño tiene conciencia ya en esos 8 meses? De decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, o qué es lo que realmente está haciendo.
Yo creo que ahí estaríamos ya como que desmenuzando la carnecita. Claro, porque en realidad me imagino que el de 8 años y que es el que dijimos último, que es entre 8 años y medio, ya conoce el mundo de una otra manera. Porque hay el caso, en realidad en Estados Unidos hubo un caso de niños de 8 y 9 años mataron, empujaron a un niño a un riel cuando venía un tren. Entonces, ¿y qué hizo el juzgado de Estados Unidos? Vio y le sacó psicológicamente si es que conocían el bien y el mal. Ellos conocían el mal de una otra manera y fueron juzgados como adultos. Es que el tema es ese. Yo, por ejemplo, podría decir que yo recuerdo claramente que a los 6 años, sí, ya estaba entrando al primer grado. ¿Recuerdas bien? Claro. Buena memoria. Yo recuerdo que yo iba a la escuela dominical y yo sabía lo que estaba mal y sabía lo que estaba bien. Es más, tanto era que yo sabía que a mí me enojaba en ese tiempo cuando veía que alguien hacía algo malo. Incluso hasta me hacían bullying porque dicen, no hagas eso, vas en el infierno. Así, o sea, literal. No vas en el cielo, no mientas, no desobedezcas, no hagas lisuras. O sea, como que vivía aterrada con la idea de que alguien se vaya al infierno. Entonces mis amigos lo veían como algo malo, pero para mí era lo más bueno que podía hacer por ellos, ¿no? Pero yo era consciente de que había un infierno y había un cielo. Entonces yo asumo que para mí ya había un juicio, digamos, una conciencia, ¿no? Entonces, si algo me pasaba, pues yo ya sabía lo que era bueno o malo. Pero para entonces yo también acepté eso en mi corazón. Claro, ¿no? Y veamos de que eso es circunstancial también. Exacto, ¿no? En todos. Claro, no, porque por ejemplo hay muchos factores. ¿Naciste en un hogar cristiano, amigo? Sí. Ya, por ejemplo, ese es un factor. O sea, no desde de cuna, como algunos en cuna cristiana. Pero, o sea, de pequeño. Tu cuna dice próximo Jesús. post. Ajá. Una cristiana. He escuchado eso. ¿Una cristiana? Dios, ya. No. Hay que comprarla. No, o sea, pero mis papás llegaron a la iglesia cuando yo era muy pequeña. Es más, a mí me gustaba siempre las fiestas infantiles y cuando me decían, no, tú no puedes ir a bailar, a mí me encantaba bailar. Entonces yo ya decía, Dios me va a castigar. O sea, yo ya tenía conciencia de lo que era pecado. ¿Tú creías que si bailas una canción de Timoteo te ibas a limpiar? Timoteo, no, te ponían Timoteo, ponían, ¿qué es este tiempo? Pues no sé, estos bailecitos. No, claro que Timoteo. No, pero no puede ser Karina. Timoteo, había otras cosas. Había más, sí, pues. Que la Claro, mayonesa. ajá, creo que sí. No, pues Entonces, era de los 5 o 6 años. pero bueno, era la música que para nosotros era como que ahora es tranqui a comparación de lo de ahora, pero yo me sentí diciendo, no, voy a irme al infierno si quiero verlo. Pero o sea, como que pero en mi inocencia yo decía, no, pero es justo, o sea, yo no voy a bailar feo. O sea, como que te das cuenta el nivel de procesamiento. ¿Pero cómo bailar feo? O sea, escandalosamente. ¿Bailar feo o bailar con un feo? De niñitas no me da fantasía, pero no. Aceptado. Ok. Pero, o sea, ya era consciente de que algo era bueno y algo era malo. Entonces, yo vivía con mucho miedo. Yo decía, no me puedo, o sea, si yo me pasa algo, capaz me voy al infierno. O no estaba segura de mi salvación. Y es por eso que yo digo, ¿no? Yo sí recibí a Cristo en mi corazón, o mejor se lo reconocí como Señor, pero ya de más adulta, creo que mucho más adulta de lo que ustedes creen, recién entendí que Él es mi Salvador, porque ya hoy por hoy no tengo dudas de mi salvación. No, pero pasó un largo tiempo en el que yo estaba luchando entre esto está mal, esto está bien, Dios perdóname porque acabo de hacer algo que no está bien. O sea, como que vivía justificando la acción. Pero un niño sigue su inocencia hasta cierto punto, ¿me entiendes? Entonces ya ahí pues ya el Señor en su soberanía verá. Pero yo siento que hasta que un niño se dé por lo menos cuenta que está mal o que está bien, o sea, no puede ser condenado. No, y está bueno, ¿no? Antes de poder saltarnos, creo yo, porque a pasar a este bloque, para poder de repente tener un poquito más clara la analogía, por ahí de repente alguien está un poquito perdido, como nosotros de repente en algún momento también, es poner una pequeña ilustración sobre el Dios justo, ¿no? El juez justo, ¿no? Y este caso que
que es bastante conocido, ¿no? Pongamos, ¿no? Que hay un violador, ¿no? Hay un violador que, bueno, que atenta contra una niña. Entonces, este señor se va hacia el juzgado, está frente al juez, y el juez sabe del acto que cometió, el acto horrendo que cometió, y el juez agarra y dice, bueno, ¿sabes qué? Listo, no pasa nada, te declaro inocente, lo absuelve. Entonces, ¿estaríamos hablando de que es un juez justo? No, creo yo que no, porque justamente no tiene que ver con la justicia, ¿no? Porque precisamente uno cuando comete un error tiene que pagar por sus consecuencias. Y entonces Dios actúa de una manera muy similar, ¿no? Por poner una ilustración, ¿no? ¿Qué es lo adecuado, ¿no? De que esta persona que cometió esta falta sea sancionada, sea condenada, ¿no? Porque está pagando por sus consecuencias. Y es así, ¿no? Nosotros en algún momento de pecadores hemos sido concebidos en pecado. Y el momento en que no estemos en la presencia del Señor, no seamos parte, ¿no? del pueblo del Señor, y en algún momento lleguemos a partir, y si en un momento Dios nos dice, bueno, tú has sido concebido en pecado, no tuviste la oportunidad de repente de poder tener un arrepentimiento o algo, a ti te corresponde lo que es el castigo eterno. ¿Hablaríamos de un Dios injusto? Yo creo que no, ¿no? Claro, pero en realidad Dios, al ser justo, tiene que impartir justicia de acuerdo a lo que la ley ha mandado, ¿no? Si Dios te encuentra pecador, tienes que tener la paga. La paga de pecado es muerte, como me dicen 6:23 de Romanos. Uh-huh. Entonces, de una u otra manera, Él está siendo justo porque está haciendo valer lo que Él mismo está diciendo, en realidad, ¿no? Claro, en realidad el castigo inicial del ser humano es la muerte de su carne. O sea, eso todos vamos a pasar por eso. Uh-huh. Claro. Hay otro que es la muerte eterna, y ahí va la oportunidad de gracia. Si la recibes o no la recibes. Claro, eso te aleja. La gracia es lo que ya cambia todo en realidad, exacto, ¿no? Pero eso es parte de la conciencia, porque, ¿cómo se llama? La persona que es pecador es consciente de lo que ella ha hecho, entonces decide tomar el camino de la gracia, Exacto. ¿no? Entonces ahí está su salvación. Pero un niño no decidió. Exacto, pero los niños, por ejemplo, el caso de que hablé de los Estados Unidos, ¿no? Ese niño tenía el poder de decidir y saber que realmente si tiraba a su amigo, o bueno, a ese niño, a los rieles del tren, realmente sí lo iba a matar. Uh-huh. Pero a pesar de eso lo hizo. Uh-huh. Entonces, Sabía lo que hacía, ¿no? Entonces esta persona, de una otra manera, no decidió mal, ¿no? Este niño decidió mal en realidad. Y si es que Dios lo juzga por eso, también tiene que irse al infierno. Claro. Entonces, Dios verá. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Entonces, para poder de repente ir desmenuzando un poco más el tema, para poder adentrarnos un poquito más, hay un ejemplo bastante significativo en la Biblia, justamente del rey David, ¿no? Que pasa por una situación un poco parecida a lo que estábamos conversando. Su hijo, ¿no? A una muy temprana edad llega a morir, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si leemos un poco esta porción de la Biblia para poder para poder compartir también a los que nos están escuchando de qué estamos conversando? claro, vamos a ¿Nos ayudas, amiga? Segunda de Samuel, 12:22. capítulo 12, 12, versículo 22. Ahí voy. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, la muerte de su hijo viene a consecuencia de su pecado con Betsabé. Recordemos que, o sea, David era el rey, tenía que ir a una guerra y no le dio la gana de ir a la guerra, ¿no? Entonces se puso a pasear por ahí, encontró a Betsabé, la miró, pecó, incluso mató a su esposo de Betsabé, porque Betsabé era casada, y lo mató, ¿no? Y en realidad, y fruto del pecado que tuvo con Betsabé, nace este hijo, ¿no? Que a los 3 días creo muere, o
no estoy tan seguro, pero muere de temprana edad en realidad, ¿no? Ujú. Y creo que es consecuencia de lo que pasó en su pecado, porque David sí fue perdonado por su pecado, pero la consecuencia era que su hijo tenía que morir. ¿Cómo vemos esa parte? O sea, de repente un matrimonio o un bebé que nace tal vez de una infidelidad, en este caso, y muere, entonces también es una consecuencia de lo que Dios pueda dictaminar. Cada quien es dueño de una forma de su propia sus propias acciones, creo yo, ¿no? No podríamos decir que es como decir, ya, como mis papás son cristianos, yo por ende soy cristiana, o sea, es igual, no porque mis papás hayan pecado, yo tengo que cristiano por eso. ¿Me dejó entender? Entonces, no es hereditario, de esa forma la condena. No sé, o sea, tampoco. Pero claro, pero No sé si se me deja entender. en el caso, literalmente, no pongamos David, sino Ya. pongamos Cualquier otra persona. cualquier otra persona que en una infidelidad, o sea, fuera de su matrimonio, tiene un hijo Ujú, y ese hijo muere, ujú. literalmente. Entonces, ¿es consecuencia del pecado? ¿El que dijo se muere? Claro. Sí. Ah, Sí, totalmente. Bueno, yo creo totalmente ello, ¿no? Cuando nosotros hablamos de consecuencias de pecado, muchas veces la limitamos a algo que nos pueda pasar a nosotros directamente, ¿no? ¿y los que no mueren? Como que los que O no sea, no mueren? necesariamente todos los hijos de Claro, de una infidelidad van a morir. van a morir. Entonces la persona podría decir, ah, ya no murió, entonces eso está bien para Dios. No, No. cuidado. No, Claro, no, esa es otra cosa, ¿no? claro, no. Ese es un particular caso literalmente de David, ¿no? O sea, él pecó y por Claro, en ese consecuencia, caso, inclusive a David se le perdona su pecado. Pero Sí. en consecuencia sí, claro. que muere el niño. Y también en el caso como tú comentas, ¿no? También se tiene una concepción errónea de que, bueno, cometí un error, Dios me perdonó, entonces ya no voy a tener consecuencias. Y eso es totalmente errado, ¿no? Al contrario. Y el hecho de que Dios en su gracia, en su misericordia te perdone, no quiere decir que tú ya estás libre de las consecuencias de tu pecado también. Claro, y además, si es que no te pasa nada, No, es que es cierto. es verdad. Es cierto. Porque a quien ama, corrige. Y he visto ejemplos, testimonios de hermanos que, por ejemplo, no cayeron en fornicación, alcohol, etcétera. Tuvieron su familia, tuvieron sus hijos sin ninguna novedad, sus nietos. Puch, sale un nieto que sale drogadicto, su nieta que termina con un cáncer terminal. Entonces, son consecuencias del pecado que de una u otra manera arrastran nuestras generaciones. Claro. Por el punto, ¿ese niño fue el cielo? El niño, Claro. Depende de qué niño. Dios sabe. No, el niño de David. Yo creo que sí, pero el Señor sabe. No, o sea, yo pienso que sí, porque no no dice la edad exacta, pero si es un niño pequeño, no tiene conciencia de pecado, yo creo que sí, ¿no? Pero, o sea, pero sí, fue un niño más grande, ya consciente. Es que no habla mucho del pequeño tampoco, entonces no podríamos determinar. Pero no, Yo- tampoco no tuvo tanto tiempo en realidad. O sea, no sé si Ujú. lo dice en la Biblia en realidad, pero no fue mucho tiempo en realidad que guardó. Claro, Pero justo basándonos en este caso en particular, yo creo que podemos apelar a la fe de David, ¿no? ¿Por qué no? Porque justamente acá en 2 de Samuel 12, en la última parte del versículo 23 dice, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, en un panorama bastante alentador de David, bastante esperanzador, él sabe. confiando en Dios, ¿no? De que él puede de repente en algún momento poder alcanzarlo, ¿no? Poder compartir la eternidad con su hijo. Y yo apelo al tema de la fe que tiene David ante ello. Claro, ¿no? y la conexión y la comunicación más directa que viene es entonces con Dios, ¿no? Yo estoy segura que él sabía que eso iba a suceder. Entonces, partiendo de ello, yo creo que sí. Que sí. Entonces, claro, o sea, en realidad creo que cuando nosotros nacemos también tenemos una naturaleza en realidad que Dios también nos pone como moral, algo así.
Entonces, por ejemplo, nosotros estamos de una otra manera juzgando, se podría decir que en base a las escrituras en realidad, pero cuando una persona que no conoce realmente las escrituras, una persona de los, ¿qué te digo? De los indígenas, los incas o culturas anteriores que no conocieron lo que es la palabra, pero en realidad tenían una parte de moral que los hacía seguir, ¿cierto? Y bajo estas normas eran juzgados. que eran juzgados, ¿no? Y creo que también va a pasar con los niños en realidad. Exacto. Cada uno de una otra manera, cuando nace al nacer pecador, pero también tiene esa parte moral en sus corazones, ¿no? Y creo que de esa manera serán juzgados. Sí, yo creo que podríamos verlo también de esa forma, ¿no? Sin embargo, no deja de llamarme mucho la actitud que toma David, ¿no? Justo encontrando un consuelo, ¿no? Y esto me lleva a un recuerdo, ¿no? De lo que dice en Juan 11:26, ¿no? Que dice cuando Jesús habla, ¿no? Y es esta gran revelación. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, yo creo que es más, no solamente ya hablando de David, sino a las personas que de repente nos están viendo, nos están escuchando, ellos, ¿no? Que puedan encontrar un consuelo en Dios. Muchas veces, por el dolor o por diferentes circunstancias, nosotros preferimos optar por otras opciones para simplemente estar desentendidos con lo que está pasando, no aceptar la realidad. Pero yo creo que un inicio para poder salir adelante es aceptar la realidad de que esta persona ya no está conmigo, ya por el motivo que fuese. Pero ¿cómo podríamos direccionar esta realidad de una forma positiva? Es confiando en que Dios en su voluntad podría obtener a esta persona, mi hijo, mi hija, sobrino, quien fuese, en su presencia en algún momento, y de repente poder encontrarse con ella o con él, si es la voluntad de Dios, ¿no? Como hablaba David. Y hablando del tema de la edad de inocencia, ¿no? Justo le ponen edad porque precisamente ponen como que una edad cuantitativa, ¿no? Y lo relaciona mucho con la edad de 13 años, porque esto iba bastante de la mano a lo que es la tradición judía, ¿no? Porque antiguamente la iglesia primitiva hablaba de, no solamente la iglesia primitiva, sino que los judíos, en base a las leyes y demás, decían que el hombre cuando cumplía 13 años ya tenía mayoría de edad, sí. Inclusive a esa edad arreglaban matrimonios. Sí. ¿No? Entonces de ahí nace todo ese tema de lo que es la edad de inocencia, ¿no? La edad responsable. Claro. Porque en esa edad ya se contaba como una persona adulta en realidad, ¿no? Desde ese momento el judío ya era, en realidad, como tú dices, era propenso también a casarse, inclusive ya a trabajar también con sus padres en realidad de eso. Pero hablando ahora en términos, como mencioné al inicio, hay niños que ya conocen en realidad lo bueno y lo malo. Hay niños que ya tienen conciencia desde muy antes qué es lo bueno y qué es lo malo en realidad. Inclusive ya hay juegos que muestran eso. O bueno, hay juegos que en realidad suavizan la maldad, se podría decir. No, porque en realidad, y hay otro caso también en la parte, si no iremos lejos, creo que fue hace unos meses, de una niña que envenenó a su amiga, que le dio un insecticida, en realidad, y la niña sabía que le iba a hacer mal, porque le dio el insecticida y le dijo, ¿se sientes bien? O sea, porque sabía que iba a hacer mal y la llevó al a pesar de eso, o sea, conocía, me imagino que no sé qué faltas habrá tenido las niñas, pero literalmente sabía que le iba a poner mal y adrede lo hizo. O sea, creo que marcar una edad para la inocencia no creo que debe haber. Y también tenemos que ver los contextos en los que están esos niños. Hay niños que en realidad ven la violencia desde muy temprana edad y hay otros que
Un caso también es algo que hay algunos niños que en realidad no conocen tanto la maldad hasta los 13, 12 años. Porque sus padres, gracias a Dios, de una u otra manera, lo guardan en un hogar que no hay tanta violencia, lo cuidan, lo guardan hasta un cierto tiempo, ¿no? Hasta que él sale del esto, ¿no? Y algunos lo llaman como que sano, ¿no? Pero hay otros que sí conocen la violencia desde los 3, 4 años. Ya saben que el maltrato tal vez de los padres de uno al otro, y ellos también ven eso. Porque imagino que por eso hay niños agresivos que, bueno, ven de una u otra manera el acto físico de agredir a otra persona, no lo ven tan malo que digamos, y lo hacen. O de repente ya saben qué es lo que pasa. Entonces, fijar una edad en realidad de inocencia es un poco... ¿Cómo se puede decir? En ese tiempo no se podría decir, ¿sabes qué? Hasta los 8 años él es inocente. Es difícil controlar. Es difícil, ¿no? Porque hay infinidades de situaciones en las que puede pasar este niño que no sabemos y que puede hacer, ¿no? Que ve. Y ahora el internet, que literalmente a veces a los niños, supuestamente para distraerlos o para que se porten bonito, le ponemos su celular y que se quede. No, se quede quieto. Se quede quieto, pero no sabemos qué es lo que está viendo. Y entonces hay que ser más conscientes, y creo que de una u otra manera hay que orar por estos niños también, tanto padres, y ahora nosotros en realidad tenemos esto, orar por los padres también que van estos niños, ¿no? Orar porque sean ese tipo de familias buenas que los acojan y que los puedan saber cuidar. Sabemos que, bueno, ustedes que son padres no saben cómo cuidar a sus hijos y se les va de las manos a veces, pero creo que Dios también nos puede ayudar en ese caso, ¿no? Que podamos encaminar realmente a los niños en esta etapa, ¿no? Cuidarlos y que no puedan irse por otros lados, ¿no? Tal vez. Ya para ir concluyendo, yo creo que hay un tema también que nosotros por ahí no hemos tocado, que sería bueno mencionar, es el tema de la predestinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la predestinación, hablamos lo que dice en Efesios 1, ¿no? Respecto a la elección a salvación antes de la fundación del mundo. Entonces, bajo esta doctrina, Dios escoge desde antes de la fundación del mundo quiénes van a ir a la eternidad para salvación y quiénes van a ir a la eternidad para perdición, ¿no? En el infierno. Entonces, porque Dios en su soberanía, Él escoge tantos los que van a pasar a salvación y a perdición. Ahora, Dios no solo predestina a quién se va a salvar, sino también predestina la forma en cómo cada uno se va a salvar. No, porque en su infinita soberanía Él sabe de qué forma Gustavo, Milly, Andy, Richard en su momento van a venir a sus pies. Él ha predestinado la forma en que cada uno de nosotros vamos a hacerlo. Ahora, la diferencia porque tú, por ejemplo, has tenido, a Dios gracias, Andy, has tenido te encuentros con el Señor, Milly también, de repente bastante joven, no, en mi persona también un poco a los 24 o 25 años, pero la diferencia en un contraste, un niño no llega a desarrollar esa capacidad para poder tener este proceso de análisis y de poder entender su condición pecaminosa y venir en arrepentimiento, ¿no? Entonces hay 3 posturas en la iglesia evangélica que ya entrando a la conclusión, ¿no? Que justo abordan ese tema. Primero, que es, hay una corriente que es la mayoría de las iglesias de los evangélicos que dicen todos los niños van al cielo. Ya. Luego hay una segunda que habla de que solo los elegidos serán salvos, Eso van a ir al cielo. Correcto. Y la tercera es que no sabemos, ¿no? Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos referencias, como ya hemos visto, el tema de David y demás, no hay una parte exacta en la que la Biblia nos pueda decir los niños de tal, o de repente
No hay un rango, tal vez. Claro, ¿no? Como hay muchas cosas en la Biblia que no están de manera literal, pero en base a inferencias se puede deducir que son reales, ¿verdad? Entonces, este tercer punto que dice, no sabemos, no se puede asegurar doctrinalmente si es que todos van a ir al cielo o si es que solamente los elegidos van a ser salvos. Pero lo que sí sabemos es que nosotros somos creyentes y seguimos a un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios de bondad. Y en su bondad, Dios va a actuar de manera sabia. Exacto, o sea, en realidad sabemos que de una u otra manera Dios es justo, creemos en un Dios justo, ¿no? También tenemos un Dios de que el mismo Dios de la gracia es lo que permite de una u otra manera ver lo que habíamos visto, ¿no? Que ese niño en realidad no tiene esta conciencia para poder decidir por una salvación tal vez, o porque estamos hablando desde, no sé, pongámoslos que literalmente hasta no habla, tal vez no, o no piensa en ese momento, los niños de unos meses, ¿no? Que de todas maneras nacen con esa gracia en realidad que tiene el mismo alguno de nacer, porque cada uno ya tiene su moral vista y con eso tal vez va a ser juzgado al momento de que esté con Dios, ¿no? Pero bueno, de una otra vez sabemos eso, pero ahora vamos al consuelo de los padres, ¿cierto? Así es, ¿no? Si no lo deseamos, ¿no? De ninguna manera. Como papás creemos que es un dolor muy, muy fuerte pues, separar a nuestros hijos y sabemos que para todos lo es, ¿no? O lo debería ser, ¿no? Pero lo que sí, ¿no? Podemos quedarnos es con lo que dijo David, ¿no? Que él estaba seguro de que él iba hacia él, ¿no? Porque estaba seguro de que su hijo era salvo, ¿no? Y nosotros también yo creo que creemos eso, ¿no? De que los niños sí tienen una entrada al cielo, ¿no? En nuestra búsqueda de saber un poco más, podemos decir que de acuerdo a la conciencia que ellos tengan de pecado, ¿no? De saber o determinar qué es bueno y qué es malo ellos, ¿no? Pero quizás aquí la pregunta sería si nosotros podríamos decir lo mismo que David, ¿no? Nosotros iríamos con ellos al cielo como padres, Claro. Iríamos con ellos al cielo. ¿Le daríamos el encuentro? Les daríamos el encuentro. Pero como se dice también una frase, la salvación es personal. En realidad. Exacto. Entonces, como padres, quizás lo más valioso que le podemos dar a nuestros hijos es a Dios. Pero si queremos, ¿no? También compartir esa eternidad con ellos, nosotros también debemos buscarlo y también saber y recibir la salvación que queremos que ellos tengan, ¿no? Entonces, Si van a los cielos. ¿sí? Si van al cielo. Yo preferiría tomar una postura de que, no sé. De los predestinados. No, de los predestinados tampoco, sino yo prefiero confiar en la gracia, dejarle la soberanía de Dios. Claro, en realidad. Dios sabrá. Exacto, en realidad nosotros, y creo que esa es la posición general que nosotros tenemos, en que al final Dios es soberano y todos nosotros aceptamos la voluntad del Padre, ¿no? Amén. En realidad. Definitivamente no hay una En realidad nosotros podemos decir muchas cosas y podemos deducir un montón de cosas, pero si es que no está bajo la voluntad del Padre no se puede hacer mucho, ¿no? Dios es soberano de hacer bastantes cosas, puede salvar a todos los niños o como que también puede pasar por algo que como que aprueba para ver quién se quedaría con un o no. juicio Como un justo, juicio, razonable en realidad. y gravedad. Y sabemos que estamos bajo siempre la soberanía de Dios. Amén. Listo, entonces este es un nuevo formato. Espero que se les haya agradado, tal vez. Y si es que ha habido pelea, no se va a romper el grupo. Es más que todo, es para debatir lo que dice la palabra. Estas cositas lo hacen más bonito. Exacto. No, imagínense pues estar sentados los tres y decir sí, sí, yo también, se acaba. Entonces por ahí de repente compartiendo, discutiendo sanamente, hasta también con ustedes, algunos podemos compartir la misma postura, otros no, y de eso se trata, ¿no? Que podamos pulirnos entre nosotros y crecer, ¿no? Y poder buscar la verdad, Amén. ¿no? Lo bonito es que podemos buscar fuentes que nos puedan respaldar eso que creímos y también abrirnos a entender lo que quizás no estamos
entendiendo correctamente, ¿no? ¿Y qué te parece si pedimos al público tal vez que nos ha podido ver, y gracias por vernos hasta acá, y dejar tu opinión tal vez en los comentarios y decirnos si es que también estás de acuerdo tal vez con nosotros o tal vez tienes otra postura? Con alguno, con otro no. Claro, con uno, si no, ¿Qué piensas? ¿qué piensas? ¿No? Porque en realidad es bueno de una otra manera ver, y porque, ¿cómo era el versículo? Entre la multitud de... Juan 3:16. Ah. Entre la multitud de... No. No, esta es otra versión. Entre la multitud de sabios, algo así. Ah, la multitud de consejeros. La multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, queremos saber, más que todo, qué opinas tú también, ¿no? Acerca de ese tema, y poder tal vez ayudarnos a comentarte también acerca de ello. Listo, entonces, hasta aquí el... Suscríbete, dale like, comparte, sigue acompañándonos. No vamos a dejar de hacer los episodios los fines de mes, que es con invitados. Así es. Eso se va a mantener. Esto de acá vamos a hacerlo. Estamos procurando hacer 2 episodios por mes, ¿verdad? Exacto, para darle y donde puncha. y ya el otro mes vamos a estar tocando de repente un tema un poco más cotidiano, un poco más del día a día. Y esa es la idea, ¿no? Que en este nuevo formato Estamos preparando el escuchamos, no disciplinamos. escuchamos no disciplina. Versión Limited Edition. Así que Comunidad premium. Para los premium va a haber eso. así que síganos. La gran cosa. Cone, Smiley, ¿no? Smiley. Raúl GZ para servirlos, de Barton, y estamos aquí, ya van a estar nuestras redes para cualquier cosita. Si quieren que oremos por ustedes también, escríbanos, estamos aquí para servir. Vamos a dar por gracia lo que por eso hemos recibido. Amén. Y es esto, entonces por eso nosotros, ¿lo comerá? Vamos a hacer nuestro grito de guerra, y por eso nosotros... Ya, pero no grites tan fuerte. Ya. Por eso yo Por Ahí eso está. yo Ya, 1, te canto 2. y. No, sí. Ya. Por eso yo Prefiero creer. Que Dios los bendiga, gracias y paz. Nos vemos. vemos.